eso tiene que pasar el filtro de una entidad que se llama la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límite de Inversión, que es una entidad donde participan el superintendente de banco, el superintendente de seguro, el superintendente de valores y un representante del gobernador del Banco Central, y decide, basado en unos criterios de vinculación, si esa administradora de fondos puede invertir o no en esos activos. Usted también establece áreas específicas en donde está restringido y prohibido la inversión de la AFP. ¿Cuáles son esas que son actividades riesgosas o actividades especulativas? Se consideran actividades riesgosas toda aquella tipo de actividades, por ejemplo, con empresas relacionadas, que no tengan un criterio de desarrollo del país y que puedan poner en peligro de los fondos. Una de las cosas que erróneamente la gente piensa, por ejemplo, es que el Estado tiene acceso a esos fondos. Una gran falacia. Los fondos están separados y todos los proyectos de leyes que se han hecho en República Dominicana no son para que el Estado tome esos recursos directamente, sino para que se hagan iniciativas de desarrollo, pero desde el sector privado. Es decir, que el presidente no puede decir mañana, denme 100.000 millones de eso y quédese con 40.000 para yo se lo devuelvo después. No, eso nunca se ha planteado en este país. Y siempre el presidente no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la ley establece que los mecanismos para la creación de instrumentos siempre son normalmente de iniciativas que se desarrollan del sector privado, del sector en general. No hay ningún privilegio en relación a que el Estado pueda ser garante, si bien es cierto es garante final de los fondos, pero no puede acceder directamente a ellos. Los únicos instrumentos que pudiéramos decir que son instrumentos de deuda de primera línea que pueden adquirir los fondos son los bonos certificados del Banco Central, pero ya esos son instrumentos de deuda que tienen el riesgo país, que es mucho más bajo que el de cualquier otro tipo de instrumento. La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones. Y ese es otro punto interesante que tú mencionas. Inicialmente, cuando la fase de formación del sistema, que solamente los fondos podían acceder a certificados financieros de la banca, ustedes recuerdan que en ese periodo de tiempo la rentabilidad era muy alta por el tema de la crisis bancaria, aquella política monetaria que se hizo de desmonetización, donde el Banco Central tenía una tasa de interés alta y los certificados pagaban una tasa de interés baja. En ese primer periodo los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad que pudiéramos llamar negativa en términos reales durante esos 5 primeros años. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día con la diversificación de los fondos? En la medida que se crean más instrumentos y el riesgo baja, lo que sucede es que nosotros entonces ya estamos en un punto de equilibrio donde los fondos comienzan a tener rentabilidad positiva en términos reales, no nominales, porque lo que nos interesa en la Superintendencia de Pensiones es que los fondos sirvan para el bienestar presente en términos de desarrollo del país, pero que puedan garantizar pensiones hacia el futuro. Esa es la idea. Pero una cosa que me llamó poderosamente la atención revisando las estadísticas que ustedes tienen de lo que es la rentabilidad promedio, y tú hablas de la rentabilidad nominal, es que INAVIMA tiene la más alta tasa, los fondos que maneja INAVIMA tienen la más alta rentabilidad por encima de todos los bancos que tienen AFP. ¿Por qué ese fenómeno? Mira, el caso de INAVIMA es un caso especial que hay que tratar fuera de lo que sería la ley 8701. INAVIMA surge como una iniciativa de los maestros de vincularse de la administradora de fondos de pensiones, es una ley que establece unos parámetros diferentes a los que tiene una administradora de fondos de pensiones. Pero aparte de eso, los costos asociados a la administración de los fondos, a todo lo que tiene que ver con la operatividad del fondo en general, prácticamente son absorbidos porque los maestros son los mismos propietarios de INAVIMA. Entonces, no es una entidad, INAVIMA no puede servir de referente porque no es una entidad. Primero, que tiene una mayor flexibilidad a la hora de invertir, y segundo, porque no tiene un fin de lucro específico y tiene costos muchísimo más bajos de operación. Sí, eso probablemente es cierto. Pero si tú te analizas desde el punto de vista marginal, para un banco popular, por ejemplo, que tenga una AFP, o un Banco de León que tenga una AFP, probablemente para ellos va a ser mucho más barato utilizar ese dinero en términos de los costos marginales, porque no estamos hablando que tú tienes que tener una estructura nueva. ¿De acuerdo? Yo entiendo que, y me sorprendió, te reitero de nuevo, aun cuando tu explicación responde de alguna manera a mi pregunta, pero aún así yo entiendo inclusive que la rentabilidad que tienen algunos bancos es relativamente baja, desde el punto de vista nominal y desde el punto de vista de lo que es la tasa de interés que tú tienes en el mercado.
Sí, pero la realidad es que, como te comentaba Franklin, Inavima tiene otras características. Por ejemplo, el portafolio de inversiones de Inavima no tiene la misma diversificación que tienen los fondos de pensiones de la AFP, y eso hace que Inavima tenga una exposición mayor a instrumentos del Banco Central que pagan una mejor rentabilidad. Esa es básicamente la Pero razón. ¿qué posición tenemos nosotros en términos de América Latina con relación a rentabilidad de fondos? La posición, como te explicaba, en términos reales, no podemos decir que es excelente, porque sería mentira decirte que es excelente, y eso es parte de la rentabilidad histórica, pero la tendencia es de que está mejorando, y muestra de ello que la rentabilidad real, tanto el año pasado como este año, ha sido bastante positiva. ¿Cuándo los individuos, los trabajadores, pueden comenzar a recibir retorno de las inversiones que se han hecho en los fondos de pensiones? O sea, pero eso vamos a dejarlo ahí y a responderlo después de la pausa. Gracias por permanecer con nosotros en Visión Empresarial. Estamos en el debate de la semana. Estamos hablando con el licenciado Francisco Díaz Casado, quien es director de control operativo del Fondo de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones. Siempre me equivoco en esto. Y estamos conversando con Franklin sobre lo que son los fondos de pensiones, la rentabilidad de fondos de pensiones. Y preguntaba ahora a Franklin, antes de la pausa, ¿cuándo vamos a comenzar a recibir los recursos, a devolver los recursos en términos de lo que es los fondos de pensiones? Mira, lo más importante es que es bueno que la población sepa que son fondos de pensiones, no son fondos de ahorro para comprarte una casa, ni fondos para comprarte un yate o algo así. A los 60 años es lo que establece la ley. A los 60 años una persona tiene derecho a recibir una pensión por los ahorros que tuvo durante toda su vida. ¿Y cuánto cotizando? No es no es que le van a devolver el saldo de su cuenta, porque muchas personas entienden, no, me van a devolver el saldo de su cuenta. Cuando llega el momento de la pensión, las personas tienen dos opciones. Una es recibir una renta vitalicia durante toda su vida. Entonces lo que hace la AFP, que transfiere el saldo de su cuenta a una compañía de seguro, y esa compañía de seguro le paga una renta vitalicia, y la otra es que le devuelvan el saldo de su cuenta de manera programada. Pero algo muy importante que las personas y los televidentes deben de saber es que todos nosotros estamos asegurados a una pensión por discapacidad en caso de que tengamos algún tipo de accidente, y en una pensión por sobrevivencia, que evidentemente la cobran los familiares en caso de que alguno de nosotros por una razón específica llegase a fallecer. Por ejemplo, suponte tú, y que eso nadie lo quiera, ni menos yo, que yo me muera mañana. Lo que yo he ahorrado en los fondos de pensiones, ¿se le devuelve a mi familia, a mis hijos? No, mejor aún todavía. Mejor aún. ¿Me lo duplican? Mejor aún. Si tú falleces, Dios no lo quiera, tus hijos tienen derecho a recibir una pensión por lo que tú ganaste de salario en un periodo de tiempo. Se hace una estimación de un promedio de los últimos años, y reciben una pensión hasta que tus hijos tengan 18 años o 21 en el caso de que estudien. Pero es interesante lo que tú dices, pero dime una cosa. Si yo soy, por ejemplo, trabajador independiente, consultor privado independiente, ¿incluye esos salarios o son salarios que te paga una empresa mensualmente? No, son salarios siempre y cuando tú decidas entrar dentro del sistema. O sea, si tú como empresario independiente decides cotizar a tu fondo de pensiones y afiliarte a una AFP y asumir los pagos, entonces tú estás cubierto. Ok, pero si una persona individual, si no está cotizando, entonces no es. No, evidentemente no, porque es un sistema de copago. O sea, cuando la persona paga, recibe el beneficio. Pero una de las cosas que aquí históricamente ha sido bajo son las pensiones, y tú ves una gran cantidad de envejecientes, ya hay gente mayor que tienen pensiones de 5.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. En este caso, y me preocupa mucho, si no hay que tener un tiempo específico de estar cotizando. Sí, hay que tener... más o menos, ¿cuál es el tiempo? Hay que tener alrededor de 300 y pico de cotizaciones, me parece. ¿Y esos son en cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de, creo que 12 años. 12 años cotizando 12, 15 y 60 años de edad. Sí. Pero todavía, si tú, por ejemplo, eres una persona que tenías más de 45 años cuando comenzó el régimen contributivo en el año 2003, tú tienes derecho a la devolución de tus saldos,
que es algo que mucha gente no sabe. Tú